La primera pregunta que yo quisiera hacerles, el primer punto que quiero poner sobre la mesa, tiene que ver con lo siguiente. Cabe pensar en el reconocimiento de las víctimas como ingredientes de una política de memoria que sea separada de las reparaciones. Me refiero a lo siguiente. Normalmente la dignificación, el reconocimiento de las víctimas está asociado a las reparaciones. Es decir, en la medida en que las víctimas son reparadas, se considera que son reconocidas, ¿no? Entonces, deberíamos considerar, digamos, este reconocimiento como en la política de memoria como algo distinto de las reparaciones, como algo autónomo, o podríamos entenderlo como parte de lo mismo. A ver, creo que quizá un argumento para tratar de articular todas las actividades de memoria con el reconocimiento de víctimas es el argumento como estratégico, en el sentido de que eso es lo que es más viable en la, digamos, la situación política, ¿no es cierto? La figura de la víctima, mal que bien, nos ofrece un espacio de más o menos consenso, ¿no? De que, digamos, son relativamente pocas voces que dicen que las víctimas no tendrían por qué ser reconocidas o reparadas. Entonces, ese consenso nos permite construir otras cosas, ¿no es cierto? En términos ideales, creo que conforme lo que conversamos la vez pasada, no es ideal que la víctima esté tan al centro, ¿no? La figura de la víctima, por todo lo que conversamos la vez pasada, pero en términos estratégicos entiendo que es quizá hasta ahora lo que más funciona. Pero para que no sea, digamos, para que las actividades de memoria no solamente lleguen y no solamente beneficien a, digamos, solamente un grupo, sino que sea también parte de una reflexión generalizada de la sociedad, como para abordar aquellos aspectos y problemas de nuestra sociedad que necesitan cambiar a la luz de lo ocurrido en esos años y después. Un concepto importante puede ser lo de las reparaciones simbólicas, es decir, ampliar el concepto de reparación para que vaya más allá de reparaciones económicas o reparaciones sociales, sino también como para pensar en dimensión cultural, ¿no? En qué dimensiones culturales tendríamos que hacer para que las víctimas sean reconocidas simbólicamente, ¿no? Entonces, la noción de reparación simbólica puede ser, digamos, quizá una materia digamos, manipulable, maleable para que nosotros podamos, digamos, usarlo en diferentes sentidos, ¿no? Y no solamente, o sea, no solamente en el sentido de exponer monumentos, ¿no? O sea, varios de nosotros hemos trabajado sobre el rol del arte y la cultura en la memoria, que puede funcionar de muchas maneras y digamos que tenemos que, como sociedad, todavía pensar mejor y implementar mejor las maneras en que pueden funcionar el arte y la cultura como para permitirnos un espacio y un motivo, digamos, un impulso para una reflexión colectiva necesaria. De acuerdo. Tamia, y luego Maquena. También recogiendo lo que se conversó la vez pasada, creo que es importante elaborar algo que hemos visto en el proyecto que estamos desarrollando, es la importancia de elaborar qué significa ser víctima, ¿no? Para las víctimas. Entonces, y que la identidad de las personas, desde cualquier plan de memoria, desde cualquier institución, no se restrinja a solamente reconocer ese daño, sino todo lo que eso ha significado en su vida y también en la construcción de lo que significa, no sé, el país, la historia, la relación entre nosotros, nuestra convivencia, después de haber sido víctima, ¿no? O sea, no restringirnos a solamente ese espacio de dolor, sino a todo lo que se ha construido a partir de eso, que también tiene dolor, pero también tiene muchísimos otros aportes, ¿no? Y bueno, también ir más allá de ellos y pensar también en todo lo que generó que fueran víctimas, ¿no? Qué tipo de relaciones se han establecido entre nosotros, entre los ciudadanos y ciudadanas de este país, que han permitido que sucediera que ellos fueran víctimas, ¿no? Entonces, para eso sí se necesita
ampliar mucho más el espectro de expresión, ¿no? Ujú. De acuerdo, Tamia. Muchas gracias. Maquena. Yo solo iba a añadir que en realidad ha habido otros procesos, digamos, no solo enmarcados en reparaciones, que han merecido, podemos decir así, que las personas se sientan de alguna manera reconocidas o escuchadas, ¿no? Pienso también ahorita en el trabajo que está haciendo la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por ejemplo, que ayer acaban de, digamos, de hacer que una señora de Saxamarca se reencuentre con su familia, ¿no es así? Por ejemplo, esas cosas salen de un marco de reparaciones en sí mismo, ¿no? Y son súper importantes, en realidad. Te muestra todo ese otro lado del conflicto, del posconflicto también, ¿no? Ya es el segundo caso de familias que han sido separadas por más de 30 años, que son reagrupadas, y Jairo contaba esta mañana en una reunión que tuvimos que hay 4 personas más que van a ser reagrupadas en los próximos días, por ejemplo, ¿no? Eso me parece a mí en realidad súper valioso, honestamente, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo el reagrupamiento se vuelve una forma de reconocimiento, más allá de la reparación propiamente dicha. Francesca, ¿querías decir algo? Sí, recogiendo lo que ya se ha dicho, creo que es más, ¿no? Que es más que solo, o sea, que está ligado, pero no es, no, un plan no se limita, digamos, no se circunscribe a un plan de reparaciones, ¿no? El plan de memoria tendría que ser más amplio, como ya se había dicho, y la vez pasada Alex dijo algo bien claro, ¿no? Que es las víctimas, por supuesto, que son el centro, pero como sociedad hemos sido afectados todos. Es una sociedad post-conflicto, ¿no? Que requiere de un plan que involucra mucho más allá de solo, no es porque sea poco, sino solo no porque sea una cosa limitada, ojalá se reparara, pero que hay que reparar a una sociedad, a un tejido social que ha sido roto por la violencia, ¿no? Y mi pregunta también va hacia cómo estas conversaciones que vamos teniendo, estas preguntas que nos estás haciendo, cómo va a alimentar esta discusión, ¿no? También me gustaría saber un poco ¿cuál es la idea un poco de estas conversaciones que estás teniendo, que está teniendo el IDPUC, ¿no? Hay planes de memoria en otros países, creo que el énfasis en el encuentro, que también lo mencionaba Tamia y Maquena, en la convivencia, en reparar, restaurar, pero una sociedad en su conjunto, ¿no? Ahí está el Mati. Y entonces, por ahí pensar solo en reparaciones circunscribe mucho la mirada, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que verse más como un espacio de encuentro, o sea, un encuentro en el que sea posible encontrarnos. Maquena menciona este reencuentro, ¿no? De una familia con una persona, con su desaparecido. Bueno, ya ese es el hito, ¿no? Pero es un reencuentro social entre clases, géneros, actores, ¿no? Es como propiciar condiciones para el encuentro, ¿no? Para el reencuentro y un reencuentro sobre otras bases, ¿no? Que no sean a través de la violencia, el desprecio, la discriminación, todos estos elementos que cruzaron el conflicto, que lo hicieron que sea tremendamente agudo, pero que nos acompañan, ¿no? En nuestra convivencia en el hoy, ¿no? Y que tiene que ver con construir otro tipo de forma de relacionarnos. Eso. Pero sí me gustaría saber cómo estas conversaciones ayudan a alimentar ese plan, ¿no? Ese eslaboncito se me quedó suelto el otro día. De hecho, claro, ¿cuál es el sentido de tener sesiones de diálogo? En realidad se parte de la premisa de que ya existe una política de reparaciones
pero no una política de memoria, ¿no? Digamos, con ese horizonte de construir una política pública de memoria, se quiere, digamos, elaborar un documento que se llame Plan Nacional de Memoria, que lo haga el Estado y que lo haga el Estado a través de la SEMAN, digamos, con insumos de diversos actores. Entonces, nosotros, desde el IDEPUC, digamos, queremos alimentar simplemente queremos trasladar las opiniones, los puntos de vista de la academia, de las víctimas, de las ONGs, incluso de los funcionarios públicos, porque también hemos hablado con varios alcaldes, como el de Cangallo, por ejemplo, entre otros, ¿no? En torno a esta política de memoria. Entonces, como decía, se parte justamente de que no son lo mismo y de que la memoria excede la reparación, ¿no? Va más allá de la reparación. Entonces, simplemente, digamos, nosotros trasladamos, digamos, lo conversado aquí a la SEMAN para que lo tenga en cuenta a la hora de elaborar una política o a la hora de elaborar el plan, ¿no? Bien, Miguel, no sé si deseas agregar algo o continuamos. Sí, claro, sí quisiera decir algo, ¿no? Vamos a ver, la pregunta inicial era si se puede separar la política de reparaciones de una mirada de más largo plazo o de la memoria en un sentido más amplio, y yo creo también, como se ha dicho, que la respuesta es no, no se puede. La palabra reparación también encierra un problema, como la palabra memoria, que es que parece estar dirigida hacia el pasado, ¿no? Se repara algo que ha sido malogrado o algo que ha sido roto, averiado, y se sobreentiende casi que se debe restaurar en el estado en el que se encontraba cuando fue averiado, y esa tampoco es la idea, ¿no es cierto? ¿Qué hay que reparar? Y me preguntaría yo, ¿a quién hay que reparar y por qué, ¿no? Hay que reparar? Y cuando uno se hace esas preguntas, evidentemente no basta con decir alguien perdió su casa, entonces debe recuperarla, o ni siquiera se rompió un lazo entre dos familias o entre dos grupos y hay que volver a restaurarlo, sino que hay un trasfondo, que es el trasfondo más hondo, que es el que está detrás de la discusión, que es la injusticia o la inequidad en que vive una sociedad o el tejido social al que se refería Francesca, ¿no? Entonces hay una dimensión, que es una dimensión, ya lo mencionamos la vez pasada, ética, o una dimensión prospectiva, ¿no? Que está implícita o que debería hacerse explícita en el plan de memoria, ¿no? Yo he estado en estos días revisando los documentos que nos mandaron, y en el proyecto que ustedes nos mandan de los lineamientos para un plan de memoria, hay una serie de insumos que son considerados como básicos, fundamentales, para planear o plantear un plan, y entre ellos está, por supuesto, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ya va en una tercera fase, o el sentido del lugar de la memoria, y en todos los insumos que se mencionan hay siempre una referencia a la concepción de los derechos humanos que debería implementarse en el Perú. Entonces, yo creo que es indispensable considerar digamos, ese elemento prospectivo y no solamente pasadista que parece encontrarse en la palabra reparación, ¿no? Inclusive en la palabra reconciliación, porque pareciera que la reconciliación consiste también en restaurar una situación previa, y no necesariamente es eso lo que hay que hacer, ¿no? Y con respecto a la pregunta que hizo Francesca Uccelli, ¿no? También he visto que
en los lineamientos para el plan de memoria se piensa con una serie de factores que yo creo que habría que tener en cuenta, como son, por ejemplo, qué perspectivas, digamos, qué sitios de memoria, cómo promover sitios, lugares, monumentos a lo largo de todo el país, qué elementos o factores educativos habría que promover, ¿no? Si cursos, discusiones, ceremonias también, ¿no? ¿Qué otro tipo digamos, de recursos deberían implementarse en un plan de memoria que, digamos, que fuesen un esfuerzo colectivo para que la sociedad se plantee preguntas con cierta regularidad y que la inviten a reflexionar sobre el tema, ¿no? Por ahí me quedo. De acuerdo, sí, justamente el asunto de los sitios de memoria y de lo educativo está también previsto para ser discutido aquí. Pero antes de eso, Miguel mencionaba la inequidad, ¿no? Como una, digamos, un trasfondo o una causa estructural de lo vivido. Y quisiera recordar que justamente para combatir la inequidad, el Estado, o para combatir las causas estructurales de la violencia, el Estado emprendió reformas institucionales, supuestamente, digamos, para fortalecer las instituciones, para mejorar los servicios públicos, para llegar a las zonas donde no había llegado, a donde no había llegado, etc. Y todo con el objetivo de no repetir, supuestamente. Se empezó a hablar de garantías de no repetición, ¿no? De no repetir la violencia. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿una política de memoria ayudaría a no repetir la violencia? ¿En qué sentido? Digamos, nos permitiría garantizar la no repetición de lo vivido? ¿O es, digamos, demasiado decir, ¿no? En cuanto a una política en memoria. Compleja la pregunta porque, o sea, obviamente no queremos que el pasado se repita, pero también por otro lado es como históricamente ingenuo pensar que se podría repetir tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué dimensiones de repetición estamos hablando exactamente? Que volvamos a tener una degeneración de ese tipo, de esa medida, ¿no? De las relaciones sociales, pero si se pudiera dar de nuevo, no se daría por los mismos factores. O sea, ya ha cambiado el mundo, digamos, ya no estamos en las mismas circunstancias, ya no tienen el mismo poder ciertos discursos que antes movilizaban a los movimientos armados, ¿no? O sea, si vivimos otra vez una experiencia de degeneración de los vínculos sociales y de violencia, no va a ser una repetición tal cual de lo que pasaba antes, se va a dar de otras formas, ¿no? por otras causas, al menos en alguna medida por otras causas, aunque claramente algunas causas son de largo arraigo histórico, como la discriminación, la desigualdad, etcétera, ¿no? O sea, ciertos factores de más largo aliento que sí pues, pueden ser constantes, pero otros más inmediatos que sí van a cambiar, ¿no? Entonces, cuando se trata de no repetición, mal haríamos en enfocarnos en, digamos, condenar, criticar a ciertos aspectos como muy específicos de lo que nos pasó antes, si es que eso va en desmedro de nuestra capacidad de mirar los factores de riesgo que pueden llevar a procesos de violencia actuales, ¿no? O sea, la memoria no debe distraernos de los problemas del presente, debe ser una manera de abordar los problemas del presente, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es cómo lograr eso, una política de memoria que sea lo suficientemente, digamos, abierto, articulable con discusiones actuales, como para efectivamente ayudar a que problemas actuales no lleven a una degeneración y una violencia, ¿no? Se resuelvan de otras maneras los conflictos actuales. Pero creo que también habría que pensar en términos de aquello que quedó pendiente, ¿no? Las reformas del Poder Judicial o de ciertas instancias del propio Estado que quedaron ahí pendientes, nunca se hicieron, Sin duda. por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, digamos, cómo
Y tampoco uno puede pensar que una política de memoria va a ser como la solución a todos los problemas que tiene el país, ¿no? O sea, también hay como que en ese sentido ser bastante realistas, ¿no? No viene, no sé, o sea, no implica tampoco convertir, no queremos tampoco, yo creo que se convierta en programas de desarrollo, ¿no? O sea, implica algo más, eso es cierto, ¿no? Pero entonces también hay como que circunscribirlo, a qué es aquello que implica. Porque hay reformas que quedaron pendientes y que hasta ahora no se llevan a cabo, ¿no? La propia, por ejemplo, reforma de la policía está ahí, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, estamos sufriendo sus consecuencias, por ejemplo. Entonces, eso tampoco se lo puedes como adosar a una política de memoria. Es decir, la política de memoria es la solución que estábamos buscando, la bolita de cristal que nos va a llegar a él, porque no va a ser tampoco, ¿no? Yo creo que ahí es como pensar muy en términos de qué es aquello, ¿no? Dable, asible, realizable, ¿no? Que podamos imaginarnos como comunidad, ¿no? Sí, y hay cosas que quedaron ahí, ¿no? En el tintero, ¿no? O sea, me refiero a reformas que quedaron en el tintero, ¿no? Eso, ¿no? Interesante. No sé si alguien más quiere, digamos, Sí. Miguel. Yo no sé, bueno, son insumos que se van a ir transmitiendo, ¿no? A mí me da la impresión de que necesitaríamos quizás metas concretas, precisas, menos líricas, ¿no? Y más aterrizadas, ¿no? Hay muchas formas de discriminación o de inequidad que afectan a la población peruana y que merecen, o mejor dicho, requieren de una transformación, de un cambio urgente, ¿no? En relación con la corrupción o en relación con la educación, por ejemplo, ¿no? En el Perú no hay una educación justa, es una educación inequitativa, porque la educación pública es de mucho menor calidad que la educación privada, bueno, no toda la privada, pero digo que la educación es uno de los pocos mecanismos que tiene una sociedad desigual para poder corregir la desigualdad. Es decir, que un niño tenga acceso a una buena educación es una condición indispensable para corregir las inequidades. Y esa es una reforma que es urgente, ¿no? O la atención a la salud, ahora que vemos las consecuencias de la crisis, ¿no? La revalorización de las lenguas nativas. Sigue en el Perú habiendo un racismo contra el quechua hablante y, bueno, de formas de discriminación. O sea, así no se puede construir una sociedad equitativa o solidaria. Y yo digo, son reformas puntuales o sugerencias de reformas que se deberían incorporar, creo yo, a un plan de memoria que sea un plan un poco más realista, ¿no? De qué cambios, en qué sectores deberían promoverse como una condición sine qua non para que exista una memoria más solidaria, ¿no? Sí, justamente respecto de esa concreción que pide Miguel para un plan, es que, por ejemplo, vamos a plantear luego una pregunta referida concretamente al sector educación, ¿no? La pedagogía de la memoria, por ejemplo, ¿no? Francesca quería decir algo. Sí, algo cortito, sumando a lo que ya se ha dicho. Creo que la idea del plan, de la política de memoria, es justamente que tenga como un respaldo político, ¿no? O sea, que se reconozca que es una problemática nacional, que hemos pasado una violencia que merece una atención. No es que la política o el plan va a resolverlo todo y ya hay varias investigaciones que dan cuenta de esa mirada de la memoria como la resolución para el nunca más,
ya se sabe bastante que no es por decreto que uno resuelve, ni solo por recordar, dejas de cambiar tus formas de relacionarte, ¿no? Entonces, el tema del plan, yo creo que es lograr articular una serie de esfuerzos que se dan en este momento sueltos, ¿no? Desde la parte museográfica, desde las regiones, desde las reparaciones, desde toda esta reforma en proceso, vamos a decir, de justicia, la policía, o sea, poder articular en un discurso y en unas acciones que muevan otras bases para unas relaciones más democráticas, ¿no? Y el tema de educación también, ¿no? Por supuesto, o sea, si tuviéramos una política de memoria que permitiera hablar de estos temas con mayor libertad, con mayor pensamiento crítico, sin que sea un tema pues de tabú y que haya todos estos grupos que disputan, digamos, un discurso y que sea tan problemático, ¿no? O sea, hay todavía mucho por hacer en términos de crear condiciones para el diálogo, finalmente, ¿no? Entonces yo, por lo menos, veo la política de memoria de esa manera, ¿no? Como legitimar o hacer una voluntad del Estado de articular este esfuerzo en una tarea común, ¿no? Para que no sean esfuerzos justamente sueltos que a veces se pierden, ¿no? Se pierden porque no hay nada que les dé un marco común y que pueda como hacer sinergia de los esfuerzos locales y nacionales, ¿no? Por ahí lo veo más que como una varita mágica que el plan de memoria nos va a resolver todos los problemas, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Tamia, no sé si deseas agregar algo. Bueno, Francesca ha dicho algo que acá tenía anotado, que es esto que enmarca, ¿no? O sea, está muy bien pensar en todo esto concreto que se tiene que hacer, desde las reparaciones, las reformas y todo, pero ¿qué es lo que enmarca cada una de esas propuestas de acciones? Me parece que es lo que no se tiene que perder de vista, ¿no? Que es esa evidencia del vínculo entre eso que nos ha sucedido y lo que vivimos en el presente, ¿no? No solamente en términos de algo que arrastramos a lo largo de la historia, sino también de lo que ha dejado en sí mismo ese momento en nuestro presente para poder cambiar esos grandes temas que originaron el conflicto, ¿no? Entonces, pensar en el marco amplio de lo que significa una política nacional de memoria, o sea, no llegar, porque muchas veces pasa que ya en lo concreto es ya hagamos, como decía McKenna, ¿no? Un proyecto de desarrollo, ya pero no se ve qué cosa hay detrás de eso. Entonces, al hacer el proyecto de desarrollo, se vuelven a replicar situaciones de desigualdad que son, se supone, las que deberían estar detrás del plan de memoria como algo ideológico, un marco ideológico para cambiar las relaciones, ¿no? Lo mismo con un museo de la memoria también, o sea, ya, genial, hacemos el museo de la memoria, pero en el camino, nada, o sea, hacemos una muy, muy mala relación con las personas que deberían estar implicadas, o no las escuchamos verdaderamente, o imponemos nuestras ideas porque venimos desde el poder académico o el poder de los que no sé, los que están en la capital o los que están en una institución, ¿no? Entonces, eso no perderlo de vista, ¿no? De acuerdo. Ahora, si pensamos en cómo se habla del conflicto armado interno en los colegios y en las universidades y en otros espacios educativos también, digamos, me gustaría leerles en este momento algunos enfoques pedagógicos o algunos conceptos pedagógicos para que ustedes, digamos, nos digan cuál de estos enfoques puede funcionar mejor, digamos, para hacer memoria, justamente del conflicto armado interno, ¿no? Un primer enfoque es, por ejemplo, la cultura de paz. Otro enfoque es la formación ciudadana.
Otro enfoque puede ser la enseñanza del conflicto armado interno, específicamente. Otro podría ser formación en derechos humanos. Y uno último, educación para la democracia. Digamos, son todos, y yo sé que algunos pueden coincidir en algún sentido, pero digamos, ¿qué enfoque pedagógico o qué aproximación pedagógica les parece más útil para cumplir el objetivo de memoria en colegios y universidades? Bueno, yo quisiera decir, me faltó un enfoque, ¿no? Que es la historia del Perú. ¿Por qué? Porque todos los otros factores o enfoques que has mencionado son, por así decir, transversales, ¿no? Es evidente que tenemos que incorporar en una política de la memoria o en una política educativa, ¿no? Tenemos que incorporar una dimensión ciudadana, de cultura ciudadana o de formación en derechos humanos, pero no por separado, sino justamente la memoria es la memoria de nuestra historia. Entonces, un curso que siempre va a existir es el curso de Historia del Perú. Y yo creo que la historia del Perú es una historia que siempre se tiene que volver a contar o volver a escribir, ¿no? Es ahora parte de la historia del Perú el conflicto armado. Y claro, una pregunta es, cuando uno hace historia del Perú, ¿cómo así ocurrió o fue posible? ¿Cuáles son las causas de esa historia? ¿Qué ocurrió allí? Y entonces uno puede hablar de las causas próximas o de las causas remotas, ¿no es cierto? Que es una diferencia que hace la Comisión de la Verdad cuando dice hubo algunas causas inmediatamente anteriores que desataron el conflicto, pero hubo causas más lejanas, ¿no? Que son esas tendencias que existen de discriminación, de inequidad en la historia del Perú. Entonces, la pregunta por la historia del Perú es una pregunta que hay que hacerse continuamente. Y en esa pregunta hay que incorporar esos otros enfoques, ¿no? Incluyendo el enfoque de género que no se han mencionado y que también es una dimensión fundamental en la historia del Perú, ¿no? Ya la vez pasada hablábamos de cómo, a pesar de todo lo que ha ocurrido, en el Perú sigue habiendo tradiciones muy conservadoras o muy discriminatorias, ¿cierto? Entonces, es como si fuera parte de nuestra memoria, pero de nuestra mala memoria, ¿no? El que hay gente que tiene privilegios o lenguas que tienen privilegios sobre las otras, y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo. Y solo añadiría una cosita, porque también así como Miguel, estaba esperando en qué momento decías la palabra historia, es también las formas de contar esa historia, ¿no? Que justo hablaba Alex hace un ratito, ¿no? Ahí en el terreno cultural, simbólico, hay muchas maneras de contar la historia, ¿no? La historia se baila, se narra, se le canta, se le recrea, se le materializa a través del cine, de la literatura. Entonces hay una gama de contar esa historia muy, muy grande, muy vasta, ¿no? Las personas se apropian esa historia, la hacen suya también, ¿no? Se colocan a veces como protagonistas en esa historia. Entonces, eso es muy, o sea, para mí al menos es siempre importante, ¿no? Desde dónde se cuenta, cómo se cuenta, de qué manera, digamos, tú haces que esa historia llegue a públicos y personas, más personas también, ¿no? ¿Cómo la extiendes esa historia, ¿no? Porque hasta ahora seguimos, digamos, en una discusión de términos también, ¿no? O sea, el lenguaje, y ahí uno mira lo problemático que es, por ejemplo, enunciar el periodo, ¿no? ¿Cómo lo defines? ¿Qué palabras usas? Y en esas pugnas de lenguaje es también
digamos, ahí nomás tienes ya todo un universo para acercarte a pensar el problema, ¿no? Y la dimensión, todas las aristas que tiene también, ¿no? Muy interesante esto del lenguaje. Francesca. Sí, de acuerdo con rescatar la perspectiva histórica como enfoque, pero digamos, revisando el currículum, el tema del conflicto en la escuela pública o privada, tiene como dos posibles espacios de materialización. Uno es el área curricular de la formación ciudadana y el otro es el área de historia. Y lo que hemos visto con Tamia, hemos estudiado este tema, es que el tema se entiende como un tema de historia y más bien no se entiende como un tema de formación ciudadana. Y el reto está justamente en integrarlo, porque una cosa es conocer lo que pasó y otra cosa es hacer una reflexión desde el hoy sobre lo que pasó para justamente todo este tema de la convivencia, ¿no? Y ese es un reto que tenemos como escuela para poder integrar, que no sea solo, o sea, la historia es importantísima, y como siempre, depende cómo se enseña, igual la formación ciudadana, ¿no? Y igual los muchos enfoques que has mencionado tampoco son necesariamente contradictorios entre sí, ¿no? El enfoque de cultura de paz, el de democracia, están más bien todos son como primos hermanos, sino son completamente hermanos, muchos de estos enfoques que has mencionado. Y hay también enfoques varios para el tema de la enseñanza de historia violenta reciente, ¿no? Hay un desarrollo de formas particulares, de, digamos, pedagogías para enseñar que hay mucha diversidad y como siempre dependerá de que tengas una excelente persona que facilite estos procesos de reflexión, ¿no? Creo que no es solo un tema de enfoque, si es un enfoque A o B o C, depende mucho de quién lo lleva a cabo y qué es lo que promueve la reflexión, ¿no? Y definitivamente creo que más bien, más que un enfoque, hay como un gran marco de democracia y derechos humanos que tiene que estar como detrás de la reflexión de los sucesos, ¿no? En términos de los enfoques, hay esta perspectiva del enfoque distópico, por ejemplo, ¿no? Que es poner el hecho de una manera muy, muy cruda, en toda su crudeza y su crueldad para ser discutido por los estudiantes. Ese tiene toda una reflexión al respecto. Hay el tema de hacerlo transversal, enseñarlo desde inicial, desde maneras que sean pues acorde a cada nivel. Digamos, si el tema es la convivencia, eso tendría que estar en el currículum desde muy temprana edad, ¿no? Entonces hay también todo el tema de pensamiento crítico, por ejemplo, como enfoque. Hay varios enfoques distintos para el tratamiento de temas de violencia y de historia reciente, ¿no? Desde lo que veo, los enfoques que has mencionado son todos como un mismo enfoque más bien, ¿no? El de democracia, derechos humanos, es toda una misma línea. Y hay otras que tienen que ver con la enseñanza de la historia y la ciudadanía. Es esa combinación de poder repasar la historia para pensar qué nos dice eso de la sociedad actual y de la sociedad a futuro, ¿no? Eso quería comentar. De acuerdo. Tamia o Alexandra, no sé si desean agregar algo o seguimos. Yo Sí, puedo también. agregar, sí, bueno, el conflicto termina siendo paradójicamente una oportunidad para pasar por todos esos enfoques y también ir más allá incluso, ¿no?
creo que lo importante, y acá retomo algo que dijo hace un momento Francesca, es que realmente se tome el tema en toda su fuerza para poder lograr efectividad, no sé, o sea, como para que sí haya cambios en maneras de pensar dentro de la escuela con los estudiantes, ¿no? Creo que eso es lo que falta desde arriba, ¿no? O sea, que realmente se asuma que es importante tratar el tema en las aulas, más allá de los conflictos políticos que puedan haber al respecto, porque finalmente cada gobierno termina teniendo un terrible conflicto cuando quieren llevar el tema a las aulas y realmente ponerlo en un texto, ¿no? Entonces, si todo el tiempo el Ministerio de Educación va a tener que enfrentarse con muchos opositores, a mencionar siquiera el conflicto armado, y ni siquiera el conflicto armado, sino otros nombres, porque ese nombre ya incluso el mismo ministerio deja de usarlo para poder trabajar el tema, y lo tratan de manera tan superficial bueno, en los últimos textos ha sido de manera muy superficial, para evitarse conflictos políticos. Entonces ahí sí que no se puede, ¿no? No se puede aprovechar esta oportunidad que da el conflicto para poder enseñar, ¿no? Y y eso es lo que debería ser un plan nacional, o sea, de memorias. Si va a ser algo que establezca que este periodo es importante para nuestro presente y para también nuestro futuro, y para la transmisión intergeneracional de lo que significa haber vivido esa época, entonces eso tiene que quedar clarísimo ahí mismo, ¿no? Y bueno, ojalá que no quede solo en el papel, sino que realmente logre superar esos conflictos políticos que aparecen cada año, más o menos, ¿no? Interesante. Y de hecho me hace recordar en algunas dificultades que hemos tenido también nosotros al momento de planear, por ejemplo, la difusión de estos diálogos con la CEMAN, ¿no? Que, por ejemplo, acepta el concepto de periodo de violencia simplemente como digamos, el que debe ser, digamos, aludido para recordar justamente esa etapa. Periodo de violencia, digamos. Entonces, en esas disputas del lenguaje ya se está definiendo la forma de contar la historia, que es lo que decía McKenna. Alexandra, no sé si deseas añadir algo. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. O sea, en breve estaría, digamos, subrayaría la importancia de que no se piense que el tema es algo que se pueda resumir a una página de un texto en un curso, ¿no? Sino que debería, en verdad, articularse en varios diferentes cursos. Entonces estaría, digamos, más de acuerdo con los conceptos que permitan esa articulación, como puede ser formación cívica o formación en derechos humanos. Pero escuchándolos también pensaba en que, claro, idealmente estas políticas de educación y memoria también estarían articulados con políticas culturales, ¿no? Como para que la escuela no sea como solamente en la escuela y se enfoque ahí el debate, sino que sea parte de, digamos, una política nacional de memoria, ¿no? Donde estarían involucrados todos los ministerios. Sería hermoso. Claro, perdón, y justamente, digamos, quisiera también consultarles por eso, ¿no? Si pensamos desde una óptica más panorámica, digamos, las formas de transmitir las memorias de la violencia, podemos pensar, por ejemplo, por un lado, en archivos o repositorios, podemos pensar justamente en los colegios y universidades, y podríamos pensar también en, digamos, en el arte o incluso en los medios de comunicación. ¿Qué debería hacer el Estado, digamos, para aludir al tema de la memoria desde estos ámbitos que he mencionado? ¿Qué ideas se les ocurre sobre, digamos, lo que podría ser el Estado peruano? Reconocer
facilitar y apoyar aquellos espacios que existen ya y que ya están funcionando, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, que sea una articulación de base hacia arriba, ¿no? Y existen muchas iniciativas, y muchas veces no tienen financiamiento, no tienen los recursos adecuados, ¿no? Estoy segura que cada uno de nosotros podemos enumerar así muchos más de los dedos de la mano de estas iniciativas muy buenos, pero muy precarios, que llegan a muy poca gente, pero que si el Estado financiara, articulara, hiciera, digamos, el vínculo entre estas agrupaciones culturales, estos espacios de memoria y colegios y universidades y facilitara ese vínculo, entonces esas obras, esas iniciativas culturales tendrían un impacto mucho más grande, mucho más estable. Así lo veo yo. Y no sé, o sea, estaba hablando con un amigo que trabajaba en lo de puntos de cultura y le pregunté si había alguna manera en que se articulaban los puntos de cultura en cuanto a memoria. Y me decía que no, pero que varios de los puntos de cultura sí trabajan en temas de memoria. Entonces, en teoría sería posible que el Estado tratara de articular esos diferentes iniciativas, tener un registro de ellos y pues ayudarlos a llegar a distintos públicos, ¿no? O sea, lo de puntos de cultura quizás se pueda movilizar con este plan, ¿no? De acuerdo. Además, Entonces, por ejemplo, sí. piensa en términos de que la SEMAN, el Consejo de Reparaciones, bueno, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas están en el Ministerio de Justicia, ¿no? Viceministerio de Derechos Humanos. El LUM, los puntos de cultura, o sea, los puntos de cultura están en la Dirección de Artes. Yo les hice una consultoría hace unos años. El LUM está, digamos, en lo que es el Sistema Nacional de Museos. Entonces, todo está como... Entonces, ahí lo que falta, tiene esa parte del Minedo, ¿no es así? Donde, tiene que haber algo que integre. O sea, tiene que haber algo como que cruce. ¿Cómo la haces cruzar? Troncal, ¿no? Una política. Pero ahí lo que falta es como lo que cruza, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos conversando sobre la Política Nacional de Memoria. No hay nadie de cultura, por ejemplo, ¿no? Tendría que haber alguien del Ministerio de Cultura, alguien del Viceministerio de Derechos Humanos. Entonces, y por supuesto está el tema de interculturalidad, ya ni qué decir, ¿no? Pero algo que cruce nomás. O sea, en lo que te acabo de enunciar, ¿no? Ahí nomás ves dónde está lo que... Estoy escribiendo lo que acaba de decir Francesca, en realidad. Alexandra, perdón, en realidad. De acuerdo. Miguel, no sé, ¿querías decir algo? Perdón, el micrófono está apagado. Sí. No, yo estaba por decir solamente que es un conflicto que tiene la sociedad consigo misma, ¿no? Porque por más planes o cursos que tengamos, el problema va a ser enfrentado con el modo en que los sectores, los partidos políticos, los grupos de la sociedad comprenden el problema, ¿no? Hace un par de días ha habido otra vez un atentado contra el ojo que llora. El LUM ha sido continuamente blanco de ataques, críticas, problemas, ha estado a punto de ser cerrado, se le ha cambiado el nombre. Es decir, los gobiernos, ahora que hablamos de que en el Estado debería intervenir de una manera o de otra, los gobiernos que hemos tenido desde que se emitió el informe de la CBR han tenido muchos reparos para cumplir con las reparaciones, para llevar adelante la política que hacía falta, ¿no? Entonces es una batalla que hay que librar no solamente frente a las instancias administrativas del Estado, sino en la propia sociedad, ¿no? Es interesante, estamos ya acercándonos a la parte final, digamos, y digamos, recojo lo que decía Maquena, este objetivo que podría tener el Plan Nacional de Memoria de ser, digamos, algo que articule o algo transversal, de algo que ahorre, digamos, esfuerzos
y permita centralizar lo que ven distintos sectores, cultura, por ejemplo, educación. Entonces, ahí he mencionado, por ejemplo, un gran objetivo que podría tener el Plan Nacional de Memoria, articular, ¿no? ¿Qué otros objetivos, o desde su punto de vista, qué objetivo principal debería perseguir un Plan Nacional de Memoria? O sea, esto sería una pregunta distinta a la que hemos tenido la vez pasada sobre qué es la memoria o qué debería ser la memoria, sino más concreto. Claro, respecto de este plan que está elaborando la SEMAN. Pues, es que claro, no tienen el poder de plantear esta articulación que estamos diciendo que sería lo ideal, ¿no? Eso es demasiado ambicioso, o sí. No sé. Es una, ¿no? O sea, porque, claro que sí. Porque, claro, creo que vamos en ese sentido, ¿no? O sea, que el plan debería hacer lo posible por articular los espacios que ya existen, tanto dentro como fuera del Estado, y del Estado con lo que está pasando en la sociedad civil para fortalecer eso, ¿no? Porque si no, estamos como duplicando esfuerzos en muchas esferas divididos entre sí, pero en realidad podrían retroalimentarse mucho, ¿no? Y llegar a más personas así. Sí. Para mí una palabra clave para un plan de memoria debería ser una agenda, una hoja de ruta, una agenda común o una agenda que mire hacia el futuro con todos esos ingredientes que hemos estado comentando, ¿no? De cultura cívica, solidaridad, digamos, superación de la inequidad. Pero si la palabra es, o el objetivo es una agenda común de cultura cívica, una agenda, eso permitiría pensar en grados o en acciones, digamos, de diferente alcance, ¿no? Porque una agenda puede tener, digamos, metas muy concretas, como vamos a suponer una revalorización del quechua, ¿no? O una meta de más largo plazo, como puede ser condiciones de vida más justas en las relaciones económicas, o qué sé yo, ¿no? Pero conectar, me parece a mí, la mirada hacia las víctimas con una mirada más hacia el futuro por construir, ¿no? Entonces, una agenda. Sí, Alexandra, ¿querías que No, o sea, me preguntaba si por objetivo es algo así como abstracto, o es algo más tipo como objetivo tenemos fortalecer los espacios existentes, articularlos entre sí, articularlos con los diferentes ministerios. O sea, no sé en qué nivel estamos hablando de objetivos de un plan. Objetivo general, digamos, ¿no? El objetivo primordial. Yo creo que algo más que... abstracto, entonces. Bueno, También creo que querías decir algo. O sea, el plan tiene que buscar cómo posicionar su importancia, ¿no? Creo. O sea, ya luego de haber conversado de todo lo que han mencionado, es cómo se puede hacer, y esa es una pregunta que se puede seguir conversando, es cómo posicionar su importancia en todos esos sectores, ¿no? O sea, cómo lograr, para llegar a esa articulación, cómo hacer que esos sectores puedan verle su sentido y su necesidad, ¿no? Eso significa también tener en cuenta a las víctimas, porque siempre se tienen que tener en cuenta e ir más allá, ¿no? Eso es algo que se tiene que seguir conversando y construyendo. Es difícil para mí responderlo en este momento, pero creo que eso es lo más importante, y que ayudaría a que esto tenga sentido y efectividad más allá de cada gobierno o de cada persona que esté en cualquier ministerio, ¿no? Y lo que me hace pensar también es que digamos, con este objetivo de articular, quienes saquen adelante el plan tendrían que ser capaces de persuadir a los distintos sectores justamente de la importancia que tiene la memoria. Francesca, querías decir algo.
pero no sé si todavía lo quieres decir. Quizás sí, solo ya para ir cerrando, porque en breve tengo que salir. Esta idea de articular, creo que todos estamos plenamente de acuerdo, ¿no? Un gran articulador, un gran posicionador de un tema clave, un visibilizador de un problema que no está suficientemente atendido, visto, donde educación y justicia son claves, ¿no? Claves, y cultura, ¿no? Educación, justicia y cultura como sectores, digamos, no los únicos, pero sí claves en este plan, ¿no? Y como decía Alec, desde abajo y desde arriba, esta combinación de lograr la articulación, pero con una gran meta común, con una agenda, ¿no? Eso, básicamente. Sí, yo también solo repetiría eso, ¿no? Que tiene que ser algo desde abajo, desde arriba, muy apropiado por la gente, en realidad, ¿no? O sea, eso, tiene que ser apropiado por la gente, que vaya más allá de quién esté en el cargo, no sé si entiendes, ¿no? Porque finalmente quien esté en el cargo va a pasar, ¿no? Y eso tiene que como que quedar, a pesar de que va a ir cambiando seguramente también, y ajustándose a los contextos y tiempos, pero para que podamos pensarlo así también, ¿no? Justamente con ese objetivo de que la gente se apropie de la idea de un Plan Nacional de Memoria, es que estamos por sacar en los próximos días una plataforma virtual para que los ciudadanos opinen, intervengan, y les vamos a hacer básicamente algunas preguntas que les hemos hecho a ustedes, ¿no? Entonces ya estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales esta plataforma virtual, que también, porque queremos recoger las opiniones de la gente. Bueno, les agradezco muchísimo el tiempo que nos han brindado. Ha sido sumamente interesante y útil tener las perspectivas de ustedes. Sin duda va a ser muy útil cuando se sistematice todo. Nosotros vamos a, digamos, trasladar este informe, estas recomendaciones a la semana.